Continuando con la unidad 1, respecto del tema 2, en relación a la empresa, vamos a tratar acerca de los elementos, los factores, la clasificación y la constitución. Elementos de la empresa. Los elementos dentro de los cuales vamos a tratar el elemento humano. En toda organización es esencial la obra del ser humano, que en primer lugar aporta su esfuerzo y en segundo lugar se compone de los hombres. En el primer cuarto de siglo avanza paralelamente en tres aspectos. El primero, el trabajo en sí mismo, entendido como un esfuerzo físico susceptible de ser organizado en etapas y en movimientos. La influencia de varios factores en el rendimiento: la iluminación, la temperatura, la humedad, la estación, el desarrollo de instrumentos para medir las capacidades, es decir, las test que se realizaban y que se consideran en esta etapa. Charles Walker ha señalado cambios en las siguientes dimensiones: conocimientos y habilidades. El tiempo de aprendizaje se disminuye en forma drástica. El ritmo, que viene marcado por una máquina o por una línea. El grado de repetitividad, muy alto, con tiempos de ciclos inferiores al tiempo prudencial, es decir, al minuto. Relaciones con las personas. El ritmo, el ruido, la distancia, hacen una interacción verbal muy difícil. La relación con el producto final. Se pierde visión del producto final, del cual la persona humana hace solo una parte insignificante. Autonomía para determinar el método del trabajo. El departamento del estudio de trabajo absorbe esta función. También considera el estilo de mando, que está indicada como despersonalizada. También se tiene en cuenta las necesidades. Esas necesidades indican y refieren primero a las fisiológicas, aparecida para satisfacer las necesidades del hombre. Posterior a ello viene la de seguridad, que se encuentran relacionadas a la protección contra las dificultades, las vicisitudes y los peligros que se pueden presentar en las ocasiones susceptibles. Las necesidades sociales, como consecuencia de las anteriores. Por cuanto las fisiológicas han sido satisfechas, se han considerado las medidas de protección y a su vez ya no se experimentan esos temores. Se experimentan seguridad, tranquilidad, motivación interesante, importante, y sobre todo estar asociados y estar vinculados a los compañeros, a las amistades, de forma indispensable dar y recibir amor. La necesidad del yo, es decir, referente al ego. Existe una elevada estimación, una confianza autopersonal, independencia, competencia, también de propia reputación, una necesidad de elevar el nivel de estatus, de reconocimiento, de distinción y de aprecio. Necesidades de autorrealización son aquellas que dan vida a nuestras potencialidades, también a nuestros dones, a nuestros valores, e inclusive los cuales se desarrollan de forma continua y de ser creador en el más amplio sentido de la palabra. Entre ellos se encuentran los obreros, aquellos que tienen la capacidad de realizar el trabajo manual en forma calificada o no calificada. Y se requiere tener conocimiento y pericia. Los empleados, aquellos cuyo trabajo generalmente es intelectual y sobre todo de servicios, que son calificados y no calificados. Los supervisores, aquellos de vigilar el cumplimiento exacto de lo que está plasmado, de lo que está considerado en el planeamiento y la planeación de la empresa, sobre todo en función a las actividades.
Los técnicos, personas basadas en un conjunto de normas, de reglas y de principios que buscan crear nuevos diseños, nuevos sistemas, nuevos métodos y nuevos controles. A los altos ejecutivos, que predomina la función administrativa sobre la técnica. A los directores, que fijan los grandes objetivos institucionales y las excelentes políticas, aprueban los planes, revisan los resultados y encaminan a la institución o a la empresa a un sentido futurista. Dueños, socios o accionistas, aquellos que promocionan los medios financieros para la constitución, el desarrollo y el desenvolvimiento de la empresa. Los bienes materiales, la capacidad instalada, es decir, aquellos activos fijos, tangibles, que por su función otorgan multiplicación de la producción, considerando también la labor del ser humano y de los equipos, coadyuvados a ello generalmente. Las materias primas es el producto esencial y principal mediante el cual, al transformarse, recibimos el producto final. Los materiales auxiliares, que vienen a ser aquellos complementos que no forman parte del producto, pero son necesarios para poder realizarse y darle vida al producto final. Los productos terminados, aquellos que son normalmente vendibles y entregados. Estos son considerados como los productos finales también. Y a veces, casi siempre hay la imposibilidad de poder colocarlos. Y se tiene obviamente un stock adecuado para poder satisfacer las necesidades de los requerimientos de nuestros clientes. Otro bien material se encuentra el erario, es decir, el dinero. Necesidad de cierto efectivo, necesidad de cierto capital de trabajo, con el cual se pueda realizar y atender las obligaciones urgentes. Sistemas relaciones estables. Se deben coordinar las cosas o bienes con las personas, es decir, el trabajo. Tiene que existir estrecha vinculación entre estos entes productivos. Los sistemas de producción, es decir, aquellas fórmulas, aquellos patentes, aquellos métodos, aquellos sistemas de ventas, sistemas financieros, lo que comúnmente llamamos ahora como los know-hows, que se combinan y forman el producto final como parte de la empresa. Sistema de organización y administración consiste en la forma como se debe estructurar, cómo se debe desarrollar la empresa. Existe la segregación de funciones, las jerarquías, los grados de responsabilidad, los grados de centralización y descentralización. La visión de los directivos de la empresa implica el entendimiento del pasado, el análisis importante del presente y sobre todo plasmarse en lo que se desea hacer, en lo que se persigue, el anhelo que debería estar relacionado con una visión nacional, global y corporativa. La visión del empresario o líder como fuente de poder es posible definir como una capacidad de conseguir que se realicen los anhelos con los recursos que se cuentan, logrando los éxitos y logrando alcanzar las metas que realmente se tengan. También podríamos decir que el poder es la energía esencial para empezar y para sopesar y tener como base la acción, convirtiéndolo en una realidad. El poder de un líder es su capacidad de transformar esa visión en algo concreto, en algo real. La misión. Antes de indicar la misión de la empresa, es necesario establecer los valores, tales como el servicio superior, como la excelencia, como la innovación, como la integridad, como la honestidad, como la responsabilidad. Luego se establece la misión, en la cual se puede convertir sobre todo a los líderes
en una actividad industrial. Brindar también a los accionistas el retorno óptimo de sus aportes y sobre todo satisfacer las necesidades del cliente interno como que del cliente externo. Como comentamos, en respecto de la visión están los valores y están la misión, luego las metas y lo que queremos realizar como estrategia para poder lograrlo. Factores que influyen en el funcionamiento de la empresa. Se ubica en un ambiente local, nacional o internacional, en el cual se hallan sus mercados y donde se adquieren sus equipos y materias primas. Recluta o colecciona al personal. Obtiene los know-hows, los conocimientos vigentes y actuales. En el mundo exterior también se presentan a los competidores. E inclusive hay constantes cambios que se ejercen por las influencias vigentes que se suscitan. Unas veces que son favorables y otras perjudiciales. Una de las aptitudes de los directores debe ser la de saber aprovechar los factores favorables y sobre todo contrarrestar las debilidades. Factores económicos. En esta etapa se encuentran considerados la disponibilidad de las divisas, el poder adquisitivo de la población, la disponibilidad de las materias primas y en el plano internacional la situación general de comercio, las fuerzas competitivas, la disponibilidad de las divisas de los países clientes en el extranjero. Factores políticos. Se encuentran las medidas adoptadas y las reglas de juego y de bases de los países. Estos países que siempre buscan a veces la subvención y también buscan la protección de las industrias. Están considerados los permisos, los tributos, los impuestos, las contribuciones. También se indican las reglas de juego respecto a las discriminaciones, relaciones del empleo, los despidos de los trabajadores, las seguridades del empleo y las condiciones del trabajo, los acuerdos comerciales y sus barreras arancelarias. Los factores tecnológicos. Dependerá mucho del campo en el cual se realiza y sobre todo también en el país en que se desarrolla. Por cuanto hay países que están abocados a ciertas actividades esenciales, tal es el caso de Estados Unidos, por los cuales ellos consideran a los avances tecnológicos como un procedimiento primordial. Muy en boga, por ejemplo, en el caso de las actividades aéreas. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió el interés de un cambio drástico y perfeccionar a los motores de reacción. Se introdujo el transmisor a un costo y a un tiempo real. Hubieron versátiles y rápidos cambios y progresos en la industria de materias primas plásticas también. En este caso, los plásticos, las empresas tuvieron que invertir mucho en la parte de investigación y desarrollo para poder tener los resultados requeridos. Los factores sociales influyen también en la empresa, ¿no? Desde el interior y el exterior, tales como los sindicatos, las leyes sociales, las costumbres, los hábitos, las preferencias de los habitantes, etc. Clasificación de las empresas por la propiedad. Entidades o empresas públicas, aquellas creadas con con los capitales del sector público y está administrado por el Estado, cuya gestión lo realiza el gobierno nacional con la participación de los trabajadores. Y sus metas fundamentales son brindar servicio a la sociedad, un servicio sin fin de lucro. En las entidades o empresas privadas, agrupación de personas naturales o jurídicas
que producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades del mercado, pero persiguen un fin lucrativo para maximizar y obtener ganancias. Entidades o empresas mixtas, aquellas que son iniciadas y efectuadas y formadas entre entes del sector público y privado, pero el Estado lo administra y lo vigila. Producen bienes y servicios sobre un costo considerable y estimable para poder satisfacer las necesidades. Por su tamaño, microempresas y pequeñas empresas están constituidas por una persona natural o jurídica, ¿no?, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en nuestra legislación actual, que tiene como objeto desarrollar y transformar las actividades de extracción, producción y ponerlos a la comercialización e inclusive a la prestación de los servicios. Las características de estas empresas son iniciadas por el número de sus trabajadores. Aquellos de 1 a 10 trabajadores están indicados como microempresa y aquellos como pequeña empresa de 1 a 50 trabajadores. También otro rubro vendrían a ser los ingresos anuales, es decir, las ventas anuales. Para el caso de microempresa, hasta 150 unidades impositivas tributarias. Y para el caso de pequeña empresa, de 150 a 850 UIT. Empresa individual de responsabilidad limitada. Una característica fundamental de esta empresa es constituida por una sola persona jurídica de derecho privado, cuya voluntad personal o unipersonal está constituida por un patrimonio propio y distinto al del titular. Se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa y se encuentran amparadas bajo su ley correspondiente. Grandes empresas son las empresas que sobrepasan los límites establecidos, como comentamos anteriormente, que eran los límites de las ventas y los números de trabajadores. Cuando ellos sobrepasan y sus actividades son comerciales, eminentemente comerciales, industriales y servicios, ellos cuentan con una adecuada organización en las actividades elegidas y con una inversión necesaria para lograr un importante posicionamiento dentro del mercado. Por su naturaleza, empresas individuales, ahí encontramos a las unipersonales, a las empresas individuales de responsabilidad limitada. Asociativas, están las sociedades mercantiles, las anónimas, la comercial de responsabilidad limitada, las colectivas, en comandita simple o por acciones. Las sociedades civiles, sociedad de civil ordinaria, sociedad de civil responsabilidad limitada. Aquellas por su actividad comerciales, es decir, ellas se dedican a la adquisición y a la colocación de los productos. Industriales, transformación de las materias primas combinadas con los entes productivos y colocación de los productos finales. Agrícolas, aquellas de productos extractivos o primarios, pero en el campo de la agricultura. Ganaderas, aquellas también extractivas y referentes a los ganados. Empresas financieras, entes cuyo movimiento es la comercialización de los capitales. Y aquellas empresas de servicios que el ofrecimiento de ciertos servicios colaterales en virtud de prestar este como un producto final y en retribución a ello tienen sus ingresos comerciales o financieros. Constitución de la empresa. Como persona natural, desde un punto de vista jurídico, se le conoce como una persona o como una empresa unipersonal. Para que se pueda constituir no es necesario ningún documento legal, ni tampoco inscribirse en los registros públicos. Desde el punto de vista tributario, se considera a la persona física que se constituye como empresa. No necesita inscribirse tampoco en los registros
en el registro único de contribuyentes. Desde el punto de vista contable, la persona natural podrá llevar uno o dos o más libros, o inclusive la contabilidad completa, de acuerdo a sus ingresos brutos anuales. A1. Procedimiento para constitución de una empresa unipersonal. Registro único contribuyente. Documento de carácter oficial que se obtiene en la oficina de la SUNAT, es decir, el RUC. Y este a su vez está denominado como el DOI, documento oficial de identidad. Licencia de funcionamiento se tramita ante la municipalidad del sector, en donde se va a ubicar a la empresa. Registro de empleador, este se tramita en el salud, donde se encuentra ubicado también la empresa, el registro patronal. Persona jurídica, desde el punto de vista jurídico, es la empresa constituida distinta a sus integrantes, en algunos casos con el aporte de un participante en la empresa, que no compromete el patrimonio de los bienes particulares. Sí se realiza una minuta y también se inscribe en los registros públicos. Desde el punto de vista tributario, este ente jurídico debe tener un RUC, y este obviamente es diferente a los DOI de los integrantes. Desde el punto de vista contable, están obligadas a llevar la contabilidad completa, e inclusive sea cualquiera el monto de los ingresos brutos anuales. Además, un libro de actas para las asambleas ordinarias y extraordinarias. Es importante destacar lo siguiente: la obligación de las empresas es presentar sus declaraciones juradas, aun cuando no hayan tenido movimiento económico. Eso está en virtud del amparo a lo que es la presentación formal de la información económica de la empresa. Antes de redactar la minuta se debe obtener en los registros públicos un certificado de registro sobre la existencia de la razón social. Es decir, si yo deseo aperturar una empresa con un nombre, primero ese nombre tengo que ubicarlo para que no vaya a haber ninguna repetición y ninguna dificultad. Considerar también el giro o el objeto de la empresa, la cantidad de los participantes, la responsabilidad de cada uno de ellos, que debe ser limitada o ilimitada, ¿no? Aquellos que solo lo cubren con lo aportado y aquellos con los bienes propios. Se debe fijar también el domicilio legal o domicilio fiscal, e inclusive los aportes de los participantes, como el capital suscrito y el capital pagado. Los factores del mercado. Se tendrá en cuenta el área geográfica, la cantidad de las personas o los pobladores y el porcentaje de las tendencias y sus variaciones. Las entidades comerciales, industriales y financieras que se encuentran alrededor. Inclusive la convivencia o la conveniencia de obtener un local propio alquilado. El promedio de los ingresos que se desea perseguir. El capital humano, las competencias, la facilidad de la distribución y el régimen y las facilidades de abastecimiento. Procedimiento para constituir una empresa como jurídica. Redactar un acta de fundación, que puede ser opcional u optativo. Forzoso suscribir una minuta de constitución. Suscribir la escritura pública de constitución. Obtener el RUC, la licencia de funcionamiento, el registro del empleador. A continuación, después, el tema número 3 respecto de la unidad número 1.